Mateo capítulo 7, versículo 24 al versículo 27. Dice así la santa palabra de nuestro Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron vientos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Hermanos, es la palabra inspirada e inerrante de nuestro Señor. Podemos sentarnos. Hermanos, nos encontramos en las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dio en el Sermón del Monte. Estas son todas las palabras que tenemos de nuestro Señor en este evento, el Sermón del Monte. Aunque nos quedan dos versículos por exponer, versículo 28 y versículo 29, hemos de saber que esos dos últimos versículos ya no son las palabras de Cristo propiamente hablando. Son las palabras que el Santo Espíritu de Cristo inspiró por medio de los apóstoles, pero no son tal cual la narración de lo que literalmente estaba diciendo. Y estas últimas palabras, versículos 24 al 27, todavía son la aplicación de la enseñanza que nuestro Señor dio a sus oyentes. Recuerden, hermanos, nuestro Señor está aplicando el Sermón del Monte a los que oyen. Él no solo quiere transmitir información. Él no solo ha pasado el Sermón del Monte enseñando cosas importantes y nada más, claro, de suma importancia, pero su propósito no ha sido solo transmitir información. Su propósito es, y lo vemos al final del Sermón del Monte, que aquellos que piensan estar en el reino y no lo están, despierten. Así como la salvación de los perdidos y la santificación de su pueblo. Al dar el Sermón del Monte, nuestro Señor está preocupado a que su pueblo camine en santidad. Nuestro Señor está preocupado a que las almas se conviertan de sus pecados. Y no solo desea que adquieran más información. Y creo que ese es nuestro deseo esta mañana, y ha sido nuestro deseo este tiempo al exponer el Sermón del Monte, que la iglesia sea más santa cuando el Espíritu trae la palabra a los corazones, que algunos se conviertan de sus pecados al ser examinados ante este texto. ¿Y cómo comenzar a exponer esta última aplicación, hermanos? Casi es el pináculo de todo lo que nuestro Señor ha dicho. Y es más, yo espero que el día de hoy podamos darnos cuenta. Todos creemos que el pináculo del Sermón del Monte se encontró en los versículos 21 al 23. Palabras muy fuertes. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero después de haber estudiado y meditado sobre este texto, creo
que el pináculo del Sermón del Monte. El texto más duro al final del Sermón del Monte no es del 21 al 23, pero del 24 al 27. Estas últimas palabras. ¿Y cómo comenzar, hermanos? ¿Cómo comenzar este texto tan solemne? Comenzaremos por explicar lo que este texto no significa. Es muy importante, hermanos. Este texto es muy conocido para la mayoría de los que estamos aquí. Es más, hay canciones para niños basados en este texto, que no pienso cantar obviamente, pero hay canciones para niños que memorizan de este texto desde pequeños. Y esto puede afectar nuestra manera en la cual interpretamos el texto. ¿Por qué? Porque es tan familiar para nosotros que ya creemos lo que significa. Hay ciertas palabras, hermanos, para nosotros que tienen un significado tan marcado, ya sea por causa de nuestra cultura, por causa de nuestro tiempo en las iglesias, que nos es difícil desasociarnos de los conceptos de esas palabras. Por ejemplo, permítanme explicar lo que quiero decir con este ejemplo. Primera de Juan capítulo 5 termina con una advertencia que dice: hijitos, cuidaos de los ídolos. Ahora, si solo tenemos una lectura superficial de ese texto, lo que trae a nuestras mentes es lo siguiente: ok, este texto me quiere decir que tenga cuidado de no arrodillarme ante María, ante el ídolo María, ante el ídolo San Judas Tadeo, ante algún crucifijo. Este texto me está enseñando que me guarde de los ídolos. ¿Por qué? Porque la palabra ídolo para nosotros tiene una connotación tan material, de una figura, de un madero, de una escultura, que cuando lo leemos en la Biblia es lo primero que viene a nuestras mentes. No es sino hasta después de tener una correcta meditación que nos damos cuenta que los ídolos son más que madera y más que piedra tallada, que los ídolos se forman en el corazón, que la avaricia, que el matrimonio, que los hijos pueden volverse ídolos. Y es solo a través de precisar nuestro entendimiento que llegamos a entenderlo. O permítanme poner otro ejemplo. ¿Qué pensarían si la próxima semana dijéramos a la congregación: hermanos, el día de hoy vamos a celebrar la Eucaristía en nuestra reunión de miembros? Todos se espantarían. La mayoría de los que están aquí se espantarían. ¿Por qué? Porque la palabra Eucaristía para nosotros ya tiene un significado tan arraigado. ¿Qué es para nosotros Eucaristía en nuestro contexto católico? Esa celebración pagana, blasfema, de hacer la misa y recibir el cuerpo y sangre de Cristo. Pero cuando indagamos y decimos: hermanos, la palabra Eucaristía no es herencia de los católicos. Esta palabra fue usada por los verdaderos cristianos porque simplemente quiere decir agradecimiento. Eucaristía es una palabra compuesta. Buen, caristía, gracia. Simplemente quiere decir una acción de gracias, un agradecimiento. Así que, pero solo es a través de quitar ese pensamiento que tenemos de esa palabra y poner uno nuevo que podemos comprender bien estos conceptos. Hermanos, esto pasa con este texto. El creyente se enfrenta ante palabras muy preciosas y muy comunes para él. Una de esas palabras es roca. ¿No es una palabra preciosa para nosotros, hermanos? ¿No es muy amada esta palabra?
Claro que lo es. Para los cristianos, esta palabra tiene un significado teológico y, por decirlo de esta manera, devocional. Por tantas ocasiones que se usa en la Escritura. Por ejemplo, Daniel habla de una roca que no sería cortada con mano, que vendría y destruiría a las naciones paganas. ¿Quién es esa roca, hermanos? ¿Quién es aquel que irrumpe con autoridad y poder? Nuestro Señor Jesucristo. Además, leemos en Hechos 4:11, nos habla de esta preciosa, la roca que fue despreciada por los edificadores, vino a ser piedra del ángulo. ¿Quién es esta roca? Que es el fundamento, que es la piedra del ángulo de nuestra fe. Nuestro Señor Jesucristo. Isaías 28:16 profetiza sobre una roca que sería estable, suficientemente estable. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Hermanos, ¿quién es esta roca preciosa, angular, la base, la piedra de nuestra salvación? ¿Quién es? Cristo. Además de esto, tenemos himnos que transmiten la verdad teológica, que Cristo es nuestra roca. ¿Es Cristo la roca, el ancla de mi fe?, dice ese himno. Nada me va a mover, estoy fundado en Cristo. Mi salvación no está fincada en mis buenas obras, está fincada en la persona de Cristo. Lo cual, hermanos, estas dos cosas provocan que la palabra roca para nosotros solo tenga este significado: Cristo. Entonces algunos llegan a Mateo 7:24 y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la obra de Cristo, de tal manera que no buscaba ser justificado por sus propias obras, sino descansaba solo en el mérito de Cristo. Así es como algunos podemos llegar a entender este texto, hermanos. Es algo que nos puede pasar a todos, debido a que la palabra roca tiene esa connotación de aquel que es el fundamento de nuestra salvación. Además, somos atraídos a interpretarlo de esta manera, ya que es una buena arma en contra de Roma. Porque si este texto dice que Cristo es la roca para nosotros, ahora hay otros textos que dicen esto, es eso otro argumento en contra de Roma. Entonces podemos ir en contra de Roma y decir: mira, Mateo 7:24 enseña que Cristo es la roca y no Pedro. Ahora, si ese católico conoce su Biblia y sabe interpretar su Biblia, tiene armas para decirnos que estamos malinterpretando las Escrituras. Hermanos, aunque esta doctrina, por favor, todos escuchen lo que voy a decir. Aunque esta doctrina de que Cristo es la roca de nuestra salvación, que Cristo es el único que nos puede salvar, es una doctrina bíblica, en nuestro contexto, la roca no es Cristo. No es Cristo. Es una doctrina bíblica, pero no es la doctrina de nuestro texto. Permítanme ponerlo de la siguiente manera: la enseñanza de que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley, es correcta, es bíblica. Es lo que enseña Romanos 4, Romanos 5.
La enseñanza de que Cristo es el único sacrificio que el Padre acepta y que ninguna de nuestras obras puede agradar al Padre es bíblico. Lo creemos, lo confesamos. Nadie puede decir que en este lugar enseñamos la salvación por las obras. Y si lo hace, creo que tiene un velo tanto en sus ojos como oídos para no entender el claro mensaje. Hermanos, amigos, en esta iglesia creemos que el hombre es justificado por la sola fe, sin las obras. Ninguna obra puede satisfacer la ira de Dios. El hombre es justificado solo en la persona de Cristo. Solo es nuestro Salvador. Solo es el que nos justifica. Solo es el que puede salvarnos. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo y este crucificado. Hermanos, fielmente lo creemos, pero la enseñanza en nuestros versículos no es la justificación por la sola fe. Eso se enseña en otros lugares. Nuestro Señor no está hablando en Mateo 7:24 de la justificación por la sola fe. Eso lo habla después, en otros lugares. Después Él habla de que Él es el único camino. Eso lo habla en otro lugar. Pero en Mateo 7:24 no lo está enseñando. Hermanos, ¿qué es predicar expositivamente? Pregunta: predicar expositivamente consiste solamente de enseñar doctrina bíblica. Esa es una parte de predicar expositivamente. Pero la pregunta es, ¿consiste solo de interpretar, de enseñar buena doctrina? No consiste solamente de eso. La predicación expositiva consiste en enseñar lo que el texto inspirado por el Santo Espíritu de Dios quiere decir. ¿Qué quiero decir con esto? Que si esta mañana dijéramos que Mateo 7:24 al 27 está enseñando la justificación por la sola fe, seríamos personas que están enseñando buena doctrina, ¿no es verdad? Es buena doctrina, pero no estaríamos siendo fieles al Santo Espíritu de Dios que inspiró otra doctrina en este texto. Otra doctrina. No son doctrinas opuestas, no está enseñando cosas opuestas, simplemente son dos doctrinas que deben abrazarse en la Biblia, ambas con igual fervor. Ok, ese es mi argumento. Ahora permítanme demostrarlo muy brevemente antes de introducirnos de lleno al texto. Hay al menos dos evidencias que prueban esto, que el Señor no está enseñando la justificación por la sola fe aquí. Sí en otros lugares, pero no aquí. Hermanos, disculpen si al final del día lo que más se quedó fue que Cristo no está enseñando la justificación por la sola fe, pero en otros lugares sí. Pero si eso se queda es bueno, no queremos que alguien sea confundido. Pero déjenme mostrar las dos razones. El texto griego, en primer lugar, comienza de la siguiente manera: pas oun, que quiere decir, por lo tanto, todos ustedes, por lo tanto, cualquiera. Es por eso que la Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera: por lo tanto, cualquiera que. Cualquiera que. Hay un por lo tanto. Hay un por lo tanto que no debemos olvidar. Nuestra traducción, la Reina Valera 1960, intenta decir lo mismo cuando dice cualquiera pues. El pues está sustituyendo al por lo tanto. Y aunque es una buena traducción, creo que en esta palabra, por causa de este argumento, faltó precisión. Entonces, si el texto griego comienza diciéndonos por lo tanto, ¿qué hemos aprendido de esta palabra tan importante? ¿Qué hemos aprendido de por lo tanto, hermanos? Lo que hemos aprendido vez tras vez en la predicación expositiva de esta pequeña frase es que esta pequeña frase está ligando lo que se va a decir a continuación con lo que ya se dijo.
¿Cierto? Por lo tanto, lo está diciendo, ok, lo que vengo diciendo, lo que acabo de decir, tiene relación con esto que voy a explicar. Hermanos, ¿qué es lo que nuestro Señor ha venido explicando? Nuestro Señor ha venido advirtiendo a sus oyentes sobre el peligro de caer en la horrenda condición de un falso converso. Vean esto, ese es el tema. Ese es el tema de lo que nuestro Señor ha expuesto. El falso converso. Hay falsos conversos. Hay falsos conversos que están tan engañados que no saben que son falsos conversos. Entonces, cuando llegamos a Mateo 7:24 y dice, por lo tanto, eso quiere decir que el hilo de pensamiento, el flujo de pensamiento del falso converso continúa en Mateo 7:24. Es vinculante esta palabra, por lo tanto nos está vinculando la doctrina del falso converso que se ha expuesto desde los versículos 13 al 23 y que continúa del 24 en adelante. Ahora, segunda razón por la cual digo que ese texto no está enseñando la justificación por la sola fe. Vean un momento su Biblia, hermanos, ¿cuál es el énfasis del texto? El énfasis del texto gira aquí. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Versículo 26. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, y el otro texto dice, y no las hace, la connotación de nuestro texto es la obediencia a la ley que el verdadero Hijo de Dios le rinde. Una marca del verdadero creyente expuesta en los versículos anteriores. Hermanos, ¿cómo podíamos saber, según lo que expusimos la semana pasada, cómo podemos saber si no somos de aquellos que les dirá, apártate de mí? ¿Cómo podemos saber que no seremos de esos que serán rechazados al fuego eterno? Porque hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Algo que ya se expuso. Así que Mateo 7:24 al 27 expone una marca del verdadero creyente que debe examinar si en verdad está en él. No vaya a ser que en el día del juicio sea sorprendido. Mateo 7:24 al 27 habla de una marca del verdadero creyente. Así que continuamos exponiendo al falso converso. Es por esto que acabo de decir, la palabra por lo tanto y la substancia de nuestros versículos, que A.W. Pink en su comentario del Sermón del Monte cita a Andrew Fuller cuando dijo, nuestro Señor, Andrew Fuller estaba citando de este texto y dice, nuestro Señor no está hablando del ser justificados por la fe, sino el ser demostradas nuestras obras, que aunque tienen armonía la doctrina de la justificación y las buenas obras del creyente, sin embargo son distintas. El carácter de Cristo del hombre necio y el hombre sabio no es el que rechaza el evangelio para justificarse a sí mismo, sino más bien de uno que lo escucha y profesa creerlo, y sin embargo no da el fruto correspondiente. No es un pasaje para exponer los errores de Roma, sino uno que tiene que predicarse en contra de los antinomianos, aquellos que creen que con solo creer todo está bien. Así que a la hora de exponer este texto y ser fiel a la inspiración del Santo Espíritu de Dios, la tercera persona de la divinidad, decimos que el hombre nunca será salvo por su mérito, que nunca será salvo por sus buenas obras,
ni por su desempeño. Pero que esa no es la doctrina expuesta aquí. La doctrina expuesta aquí es aquella preciosa doctrina que enseña que el Santo Espíritu que nos da la capacidad de creer y confiar en Cristo como nuestro único Salvador, es el mismo Espíritu que regenera nuestro corazón para andar en vida nueva. El propósito de estas palabras en el Sermón del Monte, las últimas palabras de nuestro Señor, es ayudar a sus oidores a que se examinen, a que examinen sus propios corazones si en verdad está en la fe. En el auditorio de nuestro Señor Jesucristo había personas que simpatizaban con todo lo que había enseñado el Señor, y a pesar de eso estaban condenadas. Hay personas que pueden tener apego a la doctrina y deleitarse aún en cierta manera en el escuchar predicaciones, y sin embargo no tener la verdadera salvación. Hermanos, amigos, todo aquel que está aquí, este es el propósito original de nuestro texto. Por lo tanto, llamo a todo aquel que está aquí que permita que este texto examine el corazón. Que permitan que este texto examine el corazón si en verdad están en la fe. Dice el texto: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y lo que va a decir a continuación es una pequeña parábola. Va a tomar cosas muy comunes a sus oyentes y les va a aplicar, va a enseñar por medio de esas cosas comunes, va a mostrarles una enseñanza espiritual, divina, una enseñanza divina. Y lo que tenemos en esta parábola es una comparación. Hay una comparación entre dos personas que construyen una casa. Hay cosas que tienen en común. Por ejemplo, las cosas que hay en común es que ambos hombres construyen una casa. Pueden verlo en el versículo 24, que edificó su casa. Versículo 26, que edificó su casa. Ambos están construyendo. Y la segunda similitud es que ambas casas son puestas a prueba. Vean versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Vean versículo 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Así que hay una similitud entre esta comparación, dos similitudes. En primero, ambos construyen una casa. Segundo lugar, ambas casas son probadas. Pero hay dos diferencias, y el enfoque de todo lo que nuestro Señor dice está en estas dos diferencias. Uno, que uno construye su casa sobre la roca. Uno construye su casa sobre la roca. Vean versículo 26, que edificó su casa sobre la roca. Y el otro construye su casa sobre arena. Versículo 26, que edificó su casa sobre la arena. Y la otra diferencia, hermanos, es el resultado de cada casa probada. Las dos casas son probadas, pero hay diferentes resultados. ¿Cuáles son estos dos resultados? Y no cayó, versículo 25. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero la casa del necio cayó, y fue grande su ruina. Eso es todo el ímpetu del texto. Así que comencemos a indagar estas diferencias y estas similitudes. Comencemos con las similitudes, hermanos.
Según nuestro texto, estos hombres tienen una intención común. Ambos quieren una simple casa. Ambos quieren construir. Y esto es algo que nos da instrucción sobre la naturaleza del falso convertido. El falso convertido tiene características, tiene un parecido al verdadero creyente. Hay hombres que no se discierne fácilmente su verdadera condición espiritual porque superficialmente se parece al cristiano. Vean esto, hay dos casas. Uno no puede saber cuál es el problema con una y cuál es el problema con la otra porque la diferencia está en el fundamento. ¿Se dan cuenta? La diferencia se da en el fundamento. Es por eso que hombres de negocios pueden hacer trampa con las casas, porque presentan una casa muy hermosa por fuera, pero dándole a esa persona que compra cimientos de muy mala calidad. Así que hay dos personas, una es creyente, el otro no. Pero externamente ambas parecen lucir igual. Los dos asisten a la iglesia. Los dos asisten cada domingo a la predicación. Quizá ambos son miembros de la iglesia. Ambos persiguen cierta moralidad. Los dos quieren tener una vida buena. Ambos están convencidos que quieren huir del pecado. Ambos quieren tener consuelo y alivio de lo duro que es este mundo. Ambos pueden discernir hasta cierto punto lo que está bien y lo que está mal. Ambos escuchan predicaciones entre semana. Ambos pueden leer teología. Ambos tienen el deseo de ir al cielo. ¿Sabes? El deseo de ir al cielo no es algo que pertenece al verdadero cristiano solamente. Es algo que pertenece a muchas personas. Naturalmente quieren librarse de los sufrimientos que hay en este mundo, de la angustia que hay en este mundo. Es más, ambos pueden tener deseos de estar en una posición de autoridad en la iglesia. Ambos quizá pueden desear predicar. ¿Cómo sabemos esto? ¿Recuerdan el mago que se convierte? Deseaba, cuando vio a los apóstoles ejercer poder, deseaba ese mismo poder, deseaba esa misma autoridad. Es por eso que Pablo advierte sobre la posibilidad que hombres inconversos lleguen a estar delante de la iglesia, que dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Pueden ver cuán espantosa es esta realidad? Que un hombre puede parecer externamente un cristiano sin serlo. ¡Qué espantosa realidad! Son distintos, son radicalmente distintos estas dos personas, pero externamente no es discernible. La casa es una manera en la que nuestro Señor está ejemplificando la profesión de fe de dos hombres. Dos hombres construyen una casa. Dos hombres se llaman a sí mismos cristianos. Dos hombres confiesan a Cristo. Dos hombres dicen pertenecer al Señor. Dos hombres parecen cristianos. Y estos dos hombres, la segunda similitud, estos dos hombres experimentan cosas muy semejantes. Versículo 25: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Versículo 27: y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Las dos casas se encuentran expuestas a las inclemencias de la naturaleza.
Ahora, algunos expositores se han detenido para ver qué significa cada elemento, qué significa la lluvia, qué quiere decir el río y qué quiere decir el viento. Creo que no es el propósito de nuestro Señor hablar de las diferentes pruebas que llega a experimentar el hombre. Creo que estos son diferentes pruebas. Estas inclemencias simplemente muestran que el creyente y el no creyente que piensa hacerlo se enfrentan a diversos tipos de pruebas, se empiezan a diferentes tipos de circunstancias. La tentación, ambos sufren en contra de esto. La enfermedad, la persecución, el dolor, las desilusiones, las tristezas, el fracaso, la traición, la angustia, el temor, el abandono. Todas estas son cosas que ocurren a ambos. Solo son los falsos profetas que dicen que el creyente ya no experimenta pruebas en esta vida, sino una vida que camina entre mariposas y corazoncitos, y todo lo que va a experimentar es bonito. No, Cristo nos advierte que en la vida habrá aflicción, que en la vida habrá diferentes pruebas. Nuestro propio pecado nos atacará, el mismo diablo, la misma naturaleza caída, el mismo cosmos caído, con tantas enfermedades, nos traicionarán los hombres, pero todas estas pruebas revelarán la condición y la calidad de la casa. Ahora, no nos equivoquemos. Diciendo, esperaré a que venga una prueba para que dé evidencia de mi fe. No te equivoques, no es el propósito del texto decir, espera las pruebas para que evidencien tu fe. Pedro enseña algo después que habla de cuál es el fruto de las pruebas. Pero amigo, el propósito del Señor no es espera las pruebas para que evidencien tu fe. No, examínate, no vaya a ser que cuando venga la prueba ya no tengas oportunidad de regresar. Hermanos, el Señor está hablando de personas como Judas, que caminaba con los creyentes, sacaba demonios con los creyentes, con los discípulos, predicaba con los discípulos. Crean que Judas no pensaba que él iba a ser el que iba a entregar al Señor hasta ese tiempo. Él quizá estaba tan engañado de su condición que por eso caminaba tan cerca de ellos. Él quizá a veces se preguntaba, ¿por qué es que tengo esta tan práctica de sustraer? Pero seguro soy creyente. Aunque esté robando, aunque tenga esto en el corazón, seguro soy creyente, saqué demonios, predico el evangelio, seguro pertenezco a Cristo. Pero vino una tentación, vino un viento, vino la lluvia, vino el río y chocó contra esa casa. Y lo que se descubrió fue que en verdad no pertenecía a Jesús. Pero recuerda esto, Judas no tuvo oportunidad de regresar. Cayó en tal condición de pecado y endurecimiento que no pudo regresar. No esperes la prueba. No esperes el río, el viento o la lluvia para que revele tu condición. No vaya a ser que cuando la revele sea demasiado tarde para arrepentirte. El Señor no está diciendo espérate a la prueba, está diciendo examina si hay roca bajo tu casa, examina si hay roca bajo tu profesión de fe, examina si en verdad estás en la fe. Además sabemos que esta no es la intención del Señor, decir espérate a las pruebas para que evidencien tu fe, porque la lluvia y el viento, aunque son diferentes tipos de pruebas que enfrenta el creyente, esto nos habla del juicio futuro, del juicio escatológico final, donde el juicio del gran trono blanco juzgará a todos los hombres. Y ahí se probará la calidad de la casa
¿Y quién puede decir, esperaré la prueba para que se evidencie mi fe, y no saber, como dice el Señor en otra parábola, y no saber, necio, que esta misma noche ha sido pedida tu alma? El propósito no es para que esperemos las pruebas a que evidencien nuestra fe. Sí, las pruebas pueden resultar para eso, pero el Señor no nos está diciendo esperen hasta que eso llegue. El Señor está diciendo examínense ahora, pruébense ya, no esperen, no esperen. Así que esto nos conduce a la diferencia entre estas dos casas. La diferencia no era externa, ambas eran unas lindas casas. La diferencia estaba en el fundamento. Y vamos a comenzar de atrás vamos a comenzar avanzando hacia atrás. ¿Cuál fue el resultado de las pruebas? Tenemos dos casas que parecen iguales, tenemos una prueba para cada casa y tenemos dos resultados distintos. Dice en el primero, y no cayó la casa. En el paralelo de Lucas capítulo 6, versículo 48 dice, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Cuando el texto dice que no la pudo tirar, está hablando de que esta casa permaneció firme, en contraposición a lo que sucede a la otra casa. ¿Qué sucede a la otra casa? Cayó y fue grande su ruina. En Lucas 6:49 dice, y fue grande la ruina de aquella casa. No solo cayó, y aún algo podía rescatarse, fue destructora la prueba para con esa casa. Todo quedó destruido, quedó devastada. No hay más oportunidad de reconstruir y cavar. Ya no hay, ha sido devastada. Y esto nos lleva, hermanos, al punto central de esta parábola. La diferencia entre estas dos casas era el fundamento, y los diferentes resultados de las pruebas se debía al fundamento. ¿Por qué no se derrumbó una y la otra sí? Comencemos con la casa destruida. Hermanos, yo sé que no todos los que estamos aquí somos arquitectos. Sin embargo, creo que todos entendemos el punto que aquí se representa. Construir una casa sobre la arena es una necedad. No tiene ninguna base estable, y no tenemos que esperar para grandes pruebas para que con el tiempo esta se derrumbe, ¿no es verdad? ¿O a quién se le ha ocurrido hacer una casa exactamente en la arena del mar? ¿A quién se le ha ocurrido comprarse un pequeño terrenito justo donde las olas del mar día y día están llegando y la arena siendo movida? Eso es necedad. Esto nos enseña que este hombre nunca prestó atención a estas realidades profundas.
Este solo quería una casa y nada más. No le importaba la condición de esta. Oh, me pregunto, ¿cuántos esta mañana no les importa más que tener una profesión externa de la fe y nada más? No les importa si en verdad son o no son, pero no quieren quedar expuestos ante los demás que no pertenecen verdaderamente a Cristo. Solo quieren una casa, solo quieren una profesión de fe. Tomo aquí del ejemplo del pastor Albert Martin para ampliar la necedad de este hombre. Está ese hombre considerando resueltamente tener una casa y viendo un buen terreno en donde no le costará mucho trabajo construir, decidió comprarlo. Una vez que comienza a hacer los movimientos debidos, los vecinos observan lo que está haciendo y un buen hombre se acerca a él y dice: amigo, debes cavar profundo en estas tierras. Aunque en el verano el riachuelo parece inofensible, déjame informarte que en tiempo de otoño y tiempo de invierno esto se pone duro. El río se desborda y alcanza todas nuestras casas. De manera que el no fundar la casa sobre la roca la hará incapaz de soportar esos tiempos. Pero este hombre, enfadado de aquel buen amigo, lo aleja de él y dice: tú estás preocupado por cosas absurdas. Lo único que quiero es mi casa. Y después de haber ignorado la recomendación del amigo, recibió la recompensa de su necedad. Esta es una descripción, según nuestro Señor, hermanos. Vean Mateo 7, versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La arena es la representación de aquellas personas que escuchan una y otra vez la palabra de Dios, pero que nunca la ponen en obra. Se complacen en escuchar, se alegran en escuchar. Les gusta escuchar, les gusta aprender, pero es todo. Quizá derraman unas lágrimas, pero después nada hacen. Aquellos hasta pueden decir que fue una buena predicación, pero nada hacen. Recuerden, no estamos hablando aquí, hermanos, de ateos, de aquellos que se quedaron en su casa por no querer honrar al Señor en su día. No estamos hablando de sectas, estamos hablando de personas que simpatizan con el cristianismo, pero es todo, simpatizan y nada más, escuchan y no hacen. Esa es la enseñanza de Santiago. ¿De dónde cree que aprendió Santiago? De su propio medio hermano, de su Señor Jesucristo. Vean el paralelo de esto, que en en Ezequiel 33, 31. Dice el Señor a Ezequiel: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Ya había en el tiempo de Ezequiel este tipo de personas que se complacen en escuchar, que alaban las palabras que escuchan, que se pueden degustar con lo que escuchan, y sin embargo su corazón sigue estando duro para aplicar la santa palabra. Así que su vida es solo una profesión sin fundamento. Llega la prueba y son devastados. Viene la tentación y ellos no cavaron.
Ellos no cavaron. Ellos no fueron profundo. Ellos no se examinaron a sí mismos y dijeron: ¿en verdad estaré en la fe? ¿Hay evidencias claras de que pertenezco a Cristo? ¿O estoy fundando mi profesión sobre la arena? ¿Hay evidencias claras de que pertenezco al Señor? Y recuerden, no es suficiente decir: profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios. Según nuestro texto en Mateo 7, 21 al 23, es la obediencia al Padre lo que revela la realidad de la conversión de una persona. Y según Mateo 7, 26 y 27, es la obediencia a las palabras de Cristo lo que revela la condición espiritual de una persona. Cuidado con decir: yo creo ser creyente porque creo. Hay muchos que dicen: yo creo ser creyente porque creo. Cuidado con los que dicen: yo creo ser creyente porque siento emoción cuando canto y hasta lloro. Yo creo ser creyente porque una vez me dolí por el pecado y creí en Cristo. O yo creo ser creyente porque salí de las drogas, salí del alcohol. Yo creo ser creyente porque me junto con cristianos. Todo eso no es sino arena. Arena sobre el cual basas la profesión. No puedes decir: yo creo ser creyente porque me gusta escuchar muchos sermones. Yo creo ser creyente porque toda la semana pongo, mientras hago esto y lo otro, todo el tiempo lo que estoy escuchando son predicaciones. Yo creo ser creyente porque creo en el calvinismo. Ya no soy arminiano. La salvación es solo por gracia. Si esa es tu única base sobre el cual basas la realidad de tu casa, la realidad de tu profesión, es arena. Es arena y estás en peligro. Es arena y estás en un lugar peligroso. No puedes basar tu profesión ni siquiera en que una vez obedeciste a Dios. Tu profesión se revela por lo que ahora haces con lo que escuchas. ¿Cuántas personas no hemos visto en la iglesia que una vez, hace un tiempo, eran muy celosos, pero ahora nada hay si en eso basas tu profesión? Arena, arena, arena. Estos son los que nuestro Señor describe en la parábola del sembrador, que una vez siembra, cae en tierra y da un fruto inmediato, pero viene el sol, las pruebas, viene el sol y se seca. ¿Por qué? Porque su conversión no era real. Él verdaderamente creía que era real. Él pensaba que su casa iba a resistir. Él pensaba que su casa era real. Pero no se dio cuenta que no fundaba sobre la roca. Que no se fundaba su profesión sobre la roca. Su vida no reflejaba obediencia a la ley de Dios, y a pesar de eso creía ser cristiano. Su vida no reflejaba obediencia a la ley de Dios, y a pesar de eso pensaba ser cristiano. Y rechaza y dice legalismo cuando escucha las palabras de nuestro Señor. Amigos, si dice ser cristiano, muestra los frutos de eso. Y si tu vida no refleja esos frutos, tu profesión es vana. Oh, legalista. Oh, yo prefiero el amor. Yo prefiero algo diferente. Yo prefiero el amor, la devoción, no la ley. La causa por la cual la ruina de este hombre vino fue porque basó su profesión de fe en lo que una vez sucedió.
una emoción, convicciones. Algunos creen ser creyentes por tener convicciones. Yo tengo esta convicción de tener esto, de tener lo otro. Yo no escucho música mundana, ni siquiera a Jesús Adrián Romero. Creo que es un falso. Y ya no escucho. Y eso es todo lo que basan su profesión. Pero vienen ríos. Viene la prueba. Viene la tentación y caen en un pozo y caen en una espiral y no pueden regresar. ¿Por qué? Porque su profesión era vana. Pero la del otro prevaleció, porque estaba fundada sobre la roca. La roca aquí quiere decir uno que no se dejó llevar sobre la validez de su profesión por lo que sentía o decía, sino porque su vida reflejaba obediencia real, entera y sincera a los mandamientos de Dios. No perfecta, pero sí sincera, real y completa. Ahorita vamos a explicar esto en un momento. Él no pensaba ser cristiano simplemente porque tomó su decisión, porque tiene emociones bonitas de vez en cuando que canta, porque le gustaba ir a la iglesia, porque le gustaba tener una buena teología. Él vio la veracidad de su fe porque sus frutos eran de acuerdo a lo que profesaba. Dice un autor, la única prueba de nuestro amor, devoción y entrega al Redentor, la única prueba de esto es nuestra disposición de obedecer sus enseñanzas y mandamientos. Sin obediencia, nuestro bautismo, nuestra profesión, nuestro conocimiento, nuestra asistencia a la iglesia y nuestras acciones religiosas no tienen ningún valor. Si no lo obedecemos, entonces no podemos decir que somos sus amigos, porque mis amigos son aquellos que hacen mi voluntad. Y si no somos sus amigos, entonces todavía somos sus enemigos. La obediencia a Cristo es una de las principales marcas visibles de nuestra fe salvadora. Si nosotros decimos que somos cristianos y que amamos a Jesús, pero continuamos viviendo en pecado y rehusamos obedecer plenamente sus mandamientos, estamos engañados. Esta persona obviamente está en el camino amplio que lleva a la destrucción. ¿Por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo os digo? Fin de la cita. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor si no hacéis lo que yo os digo? Pregunta esta mañana. ¿Dices ser cristiano a pesar que no haces lo que Cristo ha mandado? Pregunta a todos los que estamos aquí esta mañana. ¿Le dices Señor, Señor, mientras abiertamente violas los mandamientos de Dios, ya sea externamente o en tu corazón? En esto conocemos que amamos a Dios, en guardar sus mandamientos. Este hombre resistió la prueba porque la calidad de su conversión era real. Eso no quiere decir que no le dolió, que no lloró, que no se desesperó, pero enfatiza la verdad de que aquellos que son de Cristo son conocidos por el Padre y que todo aquel que el Padre conoce, nadie le arrebata de la mano. Oh, permanecen. Oh, estos hombres confiaron, estos hombres vieron que su vida reflejaba lo que decía. Él no escuchaba y después se olvidaba, sino que buscaba aplicar. Él era atento a la predicación, pero no atento, porque el necio también puede ser atento. Pero siendo exhortado por Dios con lo dicho, clamaba porque fuera librado de lo que era evidenciado.
Clamaba a Dios. Este era no tan solo oidor, sino hacedor. Amigo, la pregunta no es si amas a Jesús. Esa no es la pregunta. La pregunta no es si te escucha, si te gusta la palabra del Señor. Miren, ellos estaban siguiendo al Señor. La pregunta es, ¿haces la voluntad de Jesús? ¿Te sometes a sus mandamientos? Examina la profesión de tu fe. Examina si ésta podrá mantenerse ante el futuro juicio de Dios. La marca del verdadero cristiano es obediencia a la palabra. Hay otras muchas cosas que marcan el verdadero cristiano, afectos por Dios, pero aún los incrédulos pueden engañarse con ciertos afectos. La marca más visible, la marca más fiel de que uno pertenece a Cristo es la obediencia a sus mandamientos. Es la obediencia a sus mandamientos. Ok. Permítanme, con la ayuda del Santo Espíritu de Dios, intentar hacer lo que nuestro Señor está haciendo aquí. Recuerden, Mateo 7, 24 al 27 es el final, ¿cierto? Es el final del Sermón del Monte. Y el Señor está diciendo, ok, cualquiera que me oye estas palabras, ¿qué palabras? Sí, toda la Escritura, si lo llevamos a su aplicación, y es correcto, toda la Escritura, pero en el contexto, ¿cuáles son estas palabras? Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, ¿qué palabras? El Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Así que un fuerte cimiento de que estamos en la fe es que el Sermón del Monte es un perfil de nuestro andar cristiano. No una fotografía, me gusta esta diferencia que hace un hombre, no una fotografía, la fotografía es exacta, va a ser igual. No, el Sermón del Monte, la única fotografía que ha vivido de esto es nuestro perfecto Señor Jesucristo y nadie más. Pero sí un perfil, pero sí un vislumbre. Sí, Señor, puedo ver algo de esto, no perfecto, pero lo veo. Examinemos entonces. ¿Soy pobre en espíritu? ¿Soy pobre en espíritu? ¿Dependo solo de la obra de Cristo para salvación? ¿Soy humilde ante su palabra? ¿O no? ¿O sigo confiando en mis propias obras? Me lamenta el pecado en el que caigo y el pecado también fuera de mí. Pero Señor, ¿será superficial mi dolor? Señor, examíname si en verdad me duele el pecado o solo es algo externo. ¿En verdad soy manso? ¿Soy manso, uno que se somete a tu palabra y a tu voluntad? ¿Uno que se somete a la preciosa guianza de tu iglesia? ¿O, Señor, me revelo ante tu providencia, ante tu palabra? ¿Tengo hambre de ser santo? ¿O ya caí en un cuadro cristiano? Ya caí en un cuadro cristiano. Toda mi vida no he fumado, no he tomado, y eso es todo lo que es un cristiano. Uno que no fuma y no toma y ya. Oh, pero tengo hambre y sed de justicia. Oh, pero tengo deseo de la santidad. Oh, pero quiero caminar más como Cristo. El creyente dice, Señor, reconozco que tengo mucho que crecer en esto, pero veo tu gracia, veo tu obra en mí. Oh, pero el necio dice, sí, pobre en espíritu, sí, manso, sí, humilde, sí, hambre y sed de justicia. Y ya, y es todo lo que escucha y lo guarda en un cajón y nos vemos la próxima semana para el nuevo sermón. Oh, pero el
que es prudente, el verdadero creyente, cuando llega al Sermón del Monte, donde se expone, se reivindica la ley de Dios. Señor, no cometo adulterio externo, pero mi corazón estará entregado. Examíname. Oh, pero el insensato dice, no, yo no cometo eso. Oh, pero el insensato no se examina. Oh, pero el insensato olvida que el adulterio es más que una simple acción física, que el adulterio nace con el deseo del corazón, con el deseo de la mente. O la mujer sensata dice, Señor, ¿estaré pecando violando el mandamiento de no adulterar cuando con mi vestimenta hago caer a los hermanos? Guíame, Señor, muéstrame, quiero obedecer. Oh, pero la insensata dice, eso es exageración. Yo me he visto bien, aparte no soy como esas mundanas. En vez de permitir que el Espíritu de Dios revele su condición. Señor, tengo amargura. Señor, me ha revelado que tengo esta amargura. Ayúdame a luchar. Dame la gracia. Buscaré versículos. Lucharé, Señor. Me ha revelado mi pecado y voy a luchar. Oh, pero el insensato dice, yo no tengo amargura. O aún, si se es descubierto en ello, simplemente lo ignora y se justifica. Oh, pero el prudente llega y ve en Mateo 6 que hay tal cosa como una religión de hipocresía, donde da caridad para ser visto, donde ora para ser visto. Señor, estaré sirviendo con mis finanzas para ser visto. Examíname. Señor, quiero ser recto delante de ti, no para ganar mi salvación, eso es imposible, pero quiero dar obediencia sincera a tu ley, no para ganar mi lugar en el cielo, ese está asegurado por Cristo, pero quiero caminar como tú mandas. Oh, pero el insensato dice, no, yo no doy caridad, yo no ayudo a las necesidades para ser visto. Oh, el prudente dice, Señor, mi oración es hipócrita. Muéstrame si estoy orando para ser visto. No quiero caer en ese gran pecado. Revélame mi verdadera condición en este aspecto. Oh, pero el insensato solo dice, yo no oro para ser visto. Y aun si es descubierto en esa hipocresía, nada hace. ¿Pueden ver? El prudente vio que había roca en su profesión de fe, mientras que el insensato nunca permitió que la palabra lo examinara. El prudente llegó a aquel texto que habla sobre el peligro de ser avaro, del amor a las riquezas. Estoy haciendo tesoros en la tierra, decía el prudente. Estoy siendo egoísta con mi iglesia y con mis hermanos. Estoy atesorando para este mundo. Oh, pero el insensato dijo, solo son necesidades. Por lo tanto, no puedo ayudar a la iglesia. Solo tengo esta humilde necesidad. Y por eso desprecio la iglesia. El prudente dijo, Señor, no quiero demostrar un ateísmo por medio de mi afán. Quiero confiar en que tú proveerás. Quiero enfocarme en el reino de Dios. Dame tu gracia. Oh, pero el insensato dijo, solo son preocupaciones válidas. Sí, no me dejan leer, no me dejan orar, no me dejan concentrarme, no me dejan dar devoción a mi familia, me hacen faltar continuamente a la iglesia, pero son necesidades válidas. El prudente dijo, Señor, he caído en hipercriticismo, soy un juzgón.
Ayúdame, muéstrame, Señor, creo que soy. Ayúdame a apartarme de ese espíritu que solo está juzgando. Oh, pero el insensato, aun cuando fue convencido de esto, lo evitó simplemente justificando que todas sus razones por las cuales estos juicios son válidas y son justas. La pregunta entonces es, ¿haces? La pregunta no es si te gusta escuchar la palabra de Dios. La pregunta no es si amas a Jesús. La pregunta es, ¿haces la voluntad del Padre? ¿Haces la voluntad de Cristo? ¿Tienes testimonio externo a la luz de las palabras de Jesús que has nacido de nuevo? ¿O eres uno que solo oye? ¿Y saben cuál es mi preocupación más grande en este momento? Que son los creyentes que terminando este sermón harán. Son los creyentes que terminando este sermón se examinarán, porque ellos hacen la voluntad del Padre, pero son los insensatos que terminarán y dirán, no, sí soy cristiano. Pero los creyentes harán las palabras de Cristo aún en este aspecto y se examinarán, pero el otro solo lo dará por sentado. Mi amigo, me temo decirte que si te he descrito en esta tarde como aquel necio que solo escucha y no hace, tu profesión de fe es falsa, es vana. Por lo tanto te digo, arrepiéntete de la hipocresía religiosa de la que has caído y ruega al Padre que tenga la misericordia de perdonarte por los méritos de Cristo. Mis amados hermanos, que seamos movidos. Como cristianos podemos caer en una condición de empezar a relajar los mandamientos del Padre y de Cristo y no poner la misma diligencia que antes poníamos en hacerlos. Mis amados hermanos, que seamos renovados sobre esta realidad para obedecer al Padre y a Dios en la carne, Jesucristo, al someternos a sus mandamientos. Amigo, y no te equivoques. No te animamos a que hagas los mandamientos de Cristo para que seas su hijo. Porque nadie puede nacer de nuevo si no es por el Espíritu de Dios. No te equivoques, la salvación no es por hacer, la salvación es por medio de la fe en solo una persona y solo una obra. La obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, su vida, su muerte y su resurrección, donde Él en la cruz satisfizo todas las demandas para que el hombre pudiese ser perdonado. Y es la única manera en que puede ser salvo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos. No vaya a ser que vengan ríos, sople el viento, venga lluvia y se revele la realidad de nuestra falsa conversión, y que cuando se revele sea demasiado tarde para regresar.